El buscador. El buscador es un cuento que narra Jorge Bucay. Jorge Bucay es un terapeuta que trabaja con la narrativa y lleva la intención de influir en sus pacientes a través de pequeñas historias. Este cuento dice así: había una vez un hombre que le gustaba buscar. No siempre sabía qué quería buscar, ni tampoco qué era lo que encontraba, pero se lanzaba al camino para descubrir el mundo. Un día fue llamado hacia un pueblo y se dirigió hacia él. De pronto, caminando, vio allá a lo lejos de la colina un lugar muy hermoso, lleno de plantas, de flores, de pájaros y de mariposas. Y decidió ingresar a ese lugar para detenerse un rato y descansar mirando ese paisaje hermoso. Entró, ¿y cuál va siendo su sorpresa? Que encuentra una pequeña piedra blanca que es una lápida. Y ahí dice: Juan vivió 5 años, 3 meses, 3 semanas. Se asombró y se asustó. ¿Cómo es posible? ¿Tan poco tiempo vivió? Siguió caminando y encontró al lado otra pequeña piedra blanca con una inscripción que decía: Luis vivió 4 años, 2 meses, 2 días. ¡Wow! ¡Qué sorpresa se llevó! Y así siguió caminando y encontró otra que decía: María vivió 2 años, 2 meses, 2 días. La impresión fue tremenda. Se sentó a llorar y lloraba y lloraba y decía: ¡qué maldición existe en este pueblo, que mueren tan jóvenes los niños! De pronto, el que cuidaba el panteón se le acercó y le dijo: ¿qué le pasa? ¿Por qué llora así? ¿Es acaso porque se le murió un pariente? Y él respondió: no, es que no puedo entender cómo es que en este lugar mueren tan jóvenes los seres humanos. Apenas unos niños, apenas empezaban su vida. ¿Qué maldición es la que pesa aquí? Y le dice: no, ninguna maldición. Lo que pasa es que aquí tenemos una tradición. Y la tradición es que a los 15 años les regalan un libro que se cuelgan en el cuello, como este que yo traigo aquí. En ese libro van a registrar los eventos más importantes de su vida y del lado derecho van a anotar cuánto tiempo duró esa felicidad. Conoció a la primera novia, la emoción que sintió, duró 6 meses. El primer beso duró 1 hora, la emoción. Cuando entró a estudiar la universidad, ¿cuánto tiempo duró? Cuando se casó, cuando tuvo su primer hijo, y así al final, cuando mueren, hacen la sumatoria de esos tiempos. Y ese tiempo es lo que realmente es el tiempo que se vivió. ¡Wow! ¿Te imaginas que hicieran nuestra contabilidad? Realmente, ¿cuánto tiempo vivimos? ¿Cuánto tiempo le damos sentido a la vida? ¿Y por qué no pensamos en la muerte si al final de cuentas ese tiempo está medido en función del tiempo que hemos de vivir? Bienvenidos a Una Ventana Siempre se abre. Siempre se abre una ventana. Y hoy vamos a hablar del por qué no se habla de la muerte. ¿Por qué eludimos ese tema? Y ¿sabes? Voy a tomar como eje lo absurdo. Lo absurdo de no hablar de la muerte. Lo difícil. Lo difícil y el para qué que se busca conservar cuando no hablamos de la muerte, siendo que ese tema justo es el que le da sentido a la vida, es el que hace que la vida sea valorada, que cada momento que vivimos lo intentemos vivir con disfrute, con creación, con interés y con ganas de salir adelante.
Igual absurdo es que si tienes una enfermedad terminal no quieras hablar de la muerte. O que cuando haces una actividad de alto riesgo, o los jóvenes, no tan jóvenes, que corren en moto a altas velocidades y que se le meten a los trailers, no hablen de la muerte. Absurdo es que si estamos contra el tiempo y que si siempre estamos pensando en el tiempo, no hablemos de la muerte, porque todo tiene una fecha de caducidad. ¿Te das cuenta de que lo que comemos nos fijamos en la fecha de caducidad? ¿Que las medicinas nos fijamos en la fecha de caducidad? Claro, porque siempre tenemos un regulador del consumo. El regulador es el tiempo de vida. Así que, bueno, es absurdo, insisto, y como decía Heidegger, ya estamos preparados para morir desde el momento en el que vivimos. Casi es como aquel chiste que dice ¿de qué depende el divorcio? Pues de estar casado. Así es. ¿De qué depende la muerte? De estar vivos. Absurdo entonces es escapar de ella evitando hablar de ella. Absurdo es tratar de calmar el miedo y la ansiedad que nos produce la muerte, tratando de no hablar de ella. Absurdo es tratar de llenar de metáforas tales como Diosito quería más angelitos, o Diosito quería a alguien bueno, o Diosito sabe cuándo es tiempo de morir, para llenar el vacío que produce hablar del tema de la muerte. Y es que hablar del tema de la muerte nos traerá la oportunidad de expresar lo que nos da miedo, de hacer catarsis de nuestros sentimientos que están en juego y de permitirnos hacer ese contacto con el otro en donde podremos compartir lo que ha significado la vida para nosotros. Absurdo es también para un anciano pedirle a la muerte que llegue y quedarse sentado esperándola. Absurdo es decir que alguien no se quiere ir todavía o que se resiste a morir cuando está en agonía. ¿Te das cuenta de qué tan absurdos podemos ser en ese tema? Incluso YouTube lo vela. Difícil fue para mí hablar con ese paciente acerca de la posibilidad de su muerte. Cuando me avisó la familia que ya había fallecido, me dirigí a esa funeraria muy conocida. Entré a apoyar a la familia y me paré de un lado de ese ataúd. Estaba ahí ese hombre de 76 años que había padecido de una enfermedad de cáncer durante varios años. Él se negaba a hablar de la posibilidad de morir. Se enojaba y me decía, yo no me voy a morir. Así que yo a un lado de su ataúd, de pronto me quedé pensando, solo falta que se levante y que me diga, doctora, yo no me voy a morir. Difícil, por supuesto. Para él era muy difícil permitirle a esa familia su aceptación de un hecho que iba a suceder. Y es que es difícil expresar los miedos. Es difícil hablar de lo que va a significar que esa persona ya no va a estar en nuestra vida. Es difícil pensar que hablarlo es una inversión. Es una inversión para la familia. Es una inversión para el que está a mi lado, porque le va a facilitar las cosas, organizar las cosas después. Y porque le va a facilitar ese contacto emocional con el otro, en donde los pendientes serán menos. Será un poquito más fácil vivir con la ausencia de esa persona. Difícil es también
Aceptar que ya no es tiempo de acumular ni de juntar cosas. Aceptar que hay que empezar a desprenderse de las cosas. Y por eso cuando preguntamos ¿por qué no hablamos de la muerte? La respuesta es para seguir conservando lo que tenemos. Difícil estar cara a cara con un enfermo terminal y tratar de llenar de palabras los silencios, evitando hablar de ese tema. Difícil es asumir el fracaso, porque a la muerte se le ve como un fracaso. El fracaso del médico, el fracaso del que no pudo dar la cura, el fracaso del que no pudo lograr todo lo que quería. Por eso es que cuando nos preguntamos ¿por qué no hablar de la muerte o por qué para la gente es difícil hablar de la muerte? La respuesta es porque lo que se quiere es seguir conservando la integridad del ser humano. Y la integridad del ser humano está en lo que tiene, en lo que es, en lo que puede. Hablar de la muerte implicaría para ese padre del que les platiqué que dijo que yo no voy a morir, es verlo como a alguien que no es infalible, es verlo como a alguien que al final vivió lo que significaba el no controlar todo. Entonces es para conservar nuestro rol, si somos padres para evitar el miedo, si somos pareja de alguien para evitar, diríamos, la desintegración o evitar el control o el descontrol. Y se me ocurre de pronto lo que sucede con una familia donde existen muchos conflictos y no hablar de la muerte implica mantener el equilibrio y la homeostasis de la dependencia, de los secretos, de la obediencia, de la sumisión. No hablar para conservar. No hablar en el espacio médico de la muerte por algunos médicos es justo para conservar su integridad, para conservarse como quienes pueden dar vida o como quienes hasta el último momento van a ofrecer alternativas para seguir viviendo. Porque si no, su encargo social está fallido, el de dar vida. Entonces, ¿qué es lo conveniente? Lo conveniente es no tener miedo a hablar de ese tema, no sentirnos omnipotentes, permitirnos ser vulnerables, compartir afectos, sentimientos, recuerdos, planear nuestro desprendimiento de las cosas, expresar nuestros resentimientos, dialogar sobre nuestros resentimientos, darle otra forma de ver a nuestra propia vida. E incluso para los médicos, quedarse con esa sensación de que hasta el último minuto o el último segundo vio por los intereses de su paciente. ¿Qué tal, Vale, por supuesto, la pena hablar de la muerte, aunque sea un tema difícil. Ha llegado el momento de concluir. 6 cosas que debes de saber para vivir mejor. 1. No cancelemos hablar del tema de la muerte. YouTube, no lo canceles, porque forma parte de nuestra vida. 2. Es justo porque tenemos un tiempo de término que pensamos en darle sentido a nuestra vida. 3. Hablar de la muerte nos va a dar la oportunidad de acercarnos a los demás, de ver cuáles son nuestros pendientes, nuestros resentimientos, de darle otro sentido a la vida. 4. Si no hablas de la muerte por mantener tu rol, por mantener tu integridad, por seguir manifestando que tú puedes evitar que el otro sufra, atrévete a intervenir de otra manera en su vida, permitiéndole esa catarsis de lo que cuesta despedirse. 5. Llena de palabras esos silencios, porque difícil es estar cara a cara con alguien que sabe que su tiempo de terminar está cerca. Y por último, 6. Con los niños hay muchas cosas que aluden a la muerte. Lo que ven, lo que juegan,
es una excelente oportunidad para compartir un poquito sobre el tema. Bien, estamos cerca de las fechas de 1 y 2 de noviembre, días en donde este tema aflora. Por eso es que no te pierdas el siguiente video donde voy a hablar de cómo se festeja, cómo se celebra a nuestros muertos.